¿Has escuchado hablar de el niño interior? ¿Te gustaría descubrir dónde se originó esta palabra? ¿Te gustaría saber para qué nos sirve y cómo nos puede ayudar en nuestra experiencia de vida? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia. Y en este día nos toca el momento de poder hablar sobre esta experiencia o sobre este término que muchos le han llamado el niño interior. Unos utilizan el nombre como sanando el niño interior, comprendiendo el niño interior, experimentando el niño interior, y a mí me ha interesado más utilizar la palabra comprendiendo a tu niño interior, una experiencia de búsqueda. ¿Por qué una experiencia de búsqueda? ¿No? Porque es importante hablar de el niño, aunque ya tengamos a lo mejor una edad adulta y ya tengamos todo un camino recorrido. Bueno, la primera razón por la cual es importante hablar de este tema es porque hoy nos estamos dando cuenta que a una edad más temprana nos estamos haciendo preguntas que a lo mejor hace 20, 30, 40 años muchas personas no se las hacían. Hoy nos sentimos como que si nos hubiéramos perdido a nosotros mismos. Para sentirnos perdidos, a veces utilizamos otras frases como nos sentimos heridos, traumados. Entonces todo este mundo de la sanación interior que está tomando un apogeo en este momento, donde la sociedad se ve que hay un sistema traumatizado, que hay padres de familia que han pasado por situaciones muy difíciles que al no haberlas sanado, las están transmitiendo a sus hijos. Miramos jóvenes que están teniendo depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. Entonces, de alguna manera, todo el ser humano está siendo movido interiormente y a veces estos impulsos interiores no se comprenden, y entonces tanto la ciencia como la espiritualidad nos dan ciertos lineamientos que, en mi opinión, es importante escucharlos para saber si podemos descubrir algo de lo cual andamos buscando. Yo le agregué la palabra una experiencia de búsqueda, ¿no? Porque eso es lo que para mí significa lo que es la frase de el niño interior. Andamos buscando algo y ese algo, al no saber qué es, pues se nos hace imposible buscar, ¿no? O sea, no podemos encontrar algo que no sabemos qué es eso, algo que andamos buscando. Entonces, el día de hoy, de lo que te quiero hablar es ¿a qué le llamamos el niño interior? Vamos a hablar también de en dónde y con quién se originó este término. ¿Qué es eso que busca ese niño interior? Y de algunas acciones inconscientes y conscientes que podemos nosotros hacer o tomar el día de hoy. Como es inconsciente, no nos damos cuenta, pero qué cosas más conscientes sí podemos hacer para ayudarnos en este proceso. Voy a utilizar estos ejemplos de la mitología bíblica, de ejemplos que nos dan los libros sagrados y que también están hoy en día en la ciencia, para poder hablar sobre una realidad interior o psicológica del ser humano. Que hoy en día nos dice la psicología que básicamente toda la psicología es ese intento del ser humano de volver a encontrar algo que perdió. Entonces, cuando hablamos aquí, mira, de un niño divino y de un niño en exilio, ¿verdad? Estamos hablando de dos movimientos de la misma persona. Es como ver que en algún momento nosotros creemos que sabemos cómo comportarnos, qué hacer, y de repente perdemos esa sensación. Estamos de un punto A un punto B y nos seguimos balanceando ahí, y de repente pareciera que perdemos algo que en un momento sí teníamos. Entonces vamos a regresar un poquito al origen, por así decir, a ese momento de nuestra concepción, de los 9 meses que estuvimos dentro de nuestra madre. Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando tú naciste y cuando yo nací, ahí nació un niño en esencia y en potencia. Un niño que no se hacía la pregunta de quién soy yo. Ese niño simple y sencillamente era. Sentía que todo lo que necesitaba estaba ahí en ese momento porque estaba completamente conectado con absolutamente todo y se experimentaba a sí mismo en unificación. No había una separación, no había un otro y un yo. Eso quiere decir que nace en esencia y en potencia. Está listo, está capacitado para poder ir a experimentar todo lo que haya que experimentar allá afuera. Había también un niño abierto a todo lo que se le iba a ser dado, que sabía que iban a venir experiencias, pero que sabía que su misión era experimentar todo lo que viniera y que todo eso que viniera le iba a ayudar a poder continuar en su misión de vida, por así decirlo,
que sería mantenerse unido a su esencia, ¿no? Un niño que sabe quién es. El niño que está dentro del vientre de mamá, como te lo digo otra vez, no se hace esas preguntas porque todavía no hay mucha información de los adultos. En realidad, nosotros perdemos la conciencia de quiénes somos cuando empezamos a escuchar tantas frases que muchas veces bien intencionadas, lo que hacen es que distorsionan el concepto que teníamos de nosotros mismos. Porque ya cuando nacemos, nos enfrentamos con esa situación de que no sabemos quiénes somos. Y lo digo ya a los meses porque empezamos a observar ciertas situaciones que nos causan una clase de dolor. Entonces había total dignidad. Por un momento, te invito a que te imagines qué se sentiría saber quién somos y saber que tenemos absoluta dignidad de todo, que tenemos la capacidad de experimentar todo. Entonces había un niño que era recibido en celebración y un niño que era recibido por toda la naturaleza. Había un momento, ¿verdad? No sabemos cuánto duró en el tiempo medible, esa experiencia interior en la cual ese niño estaba completo, se sentía digno, no se hacía preguntas acerca de quién era, sino que simple y sencillamente era. Pero esa es la historia, por así decir, de cada uno de nosotros, que nacemos de esa forma tan completa, de esa forma tan digna, pero que unos meses después del nacimiento, y a veces son muy poquitos los meses, ya se va a empezar a perder esta conciencia de quiénes éramos. Pero aquí lo interesante es que esto lo agarro de información, especialmente de personas expertas en el área de la espiritualidad, de la mística y de los traumas, en el que dicen que toda experiencia de unificación que en un momento se tiene, a veces va a exigir un momento de salir de ese lugar. Por eso en este caso que te hablo del vientre de mamá, que era ese espacio donde nos protegía, donde nos nutría, sabíamos que había un momento que había que salir de ese lugar, porque si no, ese mismo lugar que era el que nos mantenía, el que nos protegía, el que nos nutría, podía convertirse también en un lugar que nos iba a matar si no salíamos de ese lugar. Entonces, aquí ya viene a entender qué significa que también dentro de nosotros hay un niño en exilio, hay un niño en esencia, pero que sabe que esa esencia es caminar, es salir de diferentes lugares, ¿no? Y esa simbología biológica a mí se me hace excelente porque es algo que se va a repetir durante todo el transcurso de nuestra vida. Entonces, para poder profundizar en este niño que está en exilio, es un niño que empieza a reconocer su esencia divina, pero que sabe que esa esencia divina lo tiene o lo lleva a tener esta experiencia humana en la cual va a tener que caminar, va a tener que sanar, va a tener que cuestionar, va a tener que profundizar, va a tener que hacer muchas cosas. Aunque en un cierto momento sabe que es único, que es irrepetible, que no hay otro igual que él, asimismo es un niño que va a tener que empezar a trabajar en su propio dolor. ¿Por qué en su propio dolor? En otros videos hemos aprendido que el sufrimiento es parte de la condición humana y que tiene un funcionamiento. Y aunque queremos acabar con el dolor, en psicología se hace esta diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando se nos explica que la verdad es que lo que queremos acabar es con el sufrimiento y no tanto con el dolor, porque el dolor es inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es mental. El sufrimiento es el pensamiento que le ponemos a lo que nos pasó y que lo volvemos a repetir mentalmente. Y al repetirlo mentalmente, nuestro cuerpo reacciona produciendo hormonas de tal manera como que si estuviéramos viviendo el mismo evento que nos produjo un sufrimiento originalmente, lo volvemos a vivir de la misma manera, aunque hubiera sido hace 20 años, ¿no? Y eso se le podría llamar el trabajo de la desidentificación con la mente. Entonces hay un niño que se tiene que recuperar y sanar. Hay teorías en las que dicen esos sufrimientos o esos traumas los heredamos de nuestros padres y a veces nuestros padres se encargan en activarlos. Hay otras teorías que dicen que no, sí tenemos cierta información, pero que hay personas responsables por crearnos ciertos traumas que no deberían de haberlo hecho. Pero independientemente cuál sea la manera en la cual
tú piensas que es la realidad, la verdad es que hay un sufrimiento dentro de nosotros y que nosotros somos los únicos que podemos y que tenemos que hacer algo con eso interiormente. Entonces, cuando el niño ya nace, cuando tiene su primera experiencia traumática, que es nacer, ¿por qué es nacer? Ninguno de nosotros nos acordamos qué sentimos en el momento que pasamos del vientre de nuestra madre a este mundo. No nos recordamos, pero la ciencia nos ayuda para darnos cuenta que es un momento bastante doloroso para el niño, tanto que a veces los niños no saben cómo estar aquí afuera. O sea, imagínate llegar a un lugar donde no sabes cómo estar, donde no sabes qué hacer, no sabes cómo sobrevivir, a tal nivel que a muchos niños les tienen que dar un pequeño golpecito para que empiecen a respirar, y la primera reacción muchas veces es de dolor porque empieza a gritar porque ha venido a un lugar que es completamente desconocido y donde por primera vez se experimenta la separación, se experimenta como un otro. Esa sensación de unificación que había dentro del vientre de mamá, de repente se ha quebrantado ese pensamiento y el niño se manifiesta o se presenta como alguien separado que necesita urgentemente de su madre y del cuidado de otras personas para sobrevivir, porque es incapaz de hacerlo por sí mismo. Y ese es el primer trauma al que todo ser humano se enfrenta, y que de hecho muchas teorías dicen que esta es la raíz de todos los eventos o de todas las experiencias traumáticas que vamos a tener más adelante, y que como no sabemos este origen, la mente va a tratar de darle una razón y vamos a andar indagando en muchas áreas, en muchos momentos, tratando de satisfacer el dolor original, primero con cosas, después con personas, y de último nos vamos a dar cuenta que son las sensaciones lo que buscamos. Sensaciones que nos recuerdan a la sensación de plenitud, de paz, de felicidad y de placer que en un momento la obteníamos sin tener que hacer absolutamente nada, porque simple y sencillamente se nos era dada. Entonces hay un niño que se tiene que recuperar y que se tiene que sanar. Obviamente este niño, al no tener un cerebro desarrollado, no lo puede articular, no lo puede comprender, no sabe crear un mapa de sanación, no sabe ir a pedir ayuda, porque sigue siendo completamente dependiente del amor y de la protección de mamá y de papá. Entonces hay un niño que mitológicamente, lo estoy hablando, se va a tener que enfrentar con la realidad de matar a sus padres. ¿Qué quiere decir mitológicamente? Que no es una realidad que hay que matar a nuestros padres, sino que lo que hay que matar es la creencia que yo me he hecho de quiénes son mis padres o de cómo ellos me tienen que tratar, o de aquellas figuras, de aquellos símbolos, de aquellos elementos que yo le acredito a mis padres, que la vida misma se va a encargar de quitárnoslos, y va a haber un momento donde nos vamos a dar cuenta que no podemos depender toda la vida de las acciones de nuestros padres, de los pensamientos de nuestros padres, de el amor de ellos, porque incluso nos vamos a dar cuenta que los que más nos aman a veces son los que más nos lastiman. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que incluso esa manera de lastimarnos era parte esencial de la vida para hacernos exiliar, que nos decía, hay un cierto momento en el cual todo ser humano, ya sea simbólicamente, emocionalmente, ya no puede estar en el mismo pensamiento, con la misma postura, exigiendo lo mismo en este hogar o de estos padres, y que hay un momento en el que tiene que salirse de esos pensamientos y empezar a darse a sí mismo todo lo que antes le exigía a sus padres o a otras personas que le dieran a sí mismo. Y eso se va a volver a repetir más adelante, cuando a lo mejor nosotros le pidamos a alguien, a un familiar, a una amistad, a una novia, a una esposa, a unos hijos, a una sociedad o incluso a una religión, cuando le exigimos a algo exterior que nos dé algo, nos vamos a dar cuenta que la vida se va a encargar de quebrantarnos ese pensamiento y ayudarnos a llegar a la conclusión de que todo lo que buscamos está adentro de nosotros y que somos los únicos responsables de poder volver a darnos otra vez aquello que en un cierto momento teníamos. Entonces, este camino de exilio que es hacia adelante, de alguna manera pareciera que quisiéramos regresar al vientre materno de nuestra madre, pero en realidad eso que buscamos no está atrás, sino que está adelante. No es regresión, sino que es progresión.
es hacia adelante, y por eso es que la vida siempre nos va a hacer caminar, salir, experimentar cosas nuevas, confrontarnos a pensamientos, a creencias que antes nunca hubieran sido posible para nosotros, quebrantar pensamientos y creencias que en un cierto momento decíamos y jurábamos y defendíamos que eran nuestra verdad, y de repente nos damos cuenta que todo aquello que creíamos verdad posiblemente lo fue por un momento, pero que ahora, si nos mantenemos ahí, es una mentira que nos puede hacer mucho daño. Entonces, en este caso, matar a nuestros padres significa quebrantar todas esas creencias que nosotros nos habíamos hecho, ya sea por influencia de otros o por conclusión propia, de que existía algo allá afuera que nos iba a dar aquello que solo nosotros mismos nos podemos dar. Entonces, el momento de exilio, que quiere decir salir de un lugar cómodo, muchas personas en el crecimiento personal utilizan la palabra la zona de confort, y que esta zona de confort no es que sea mala, porque hay momentos que es necesario estar en esa zona de confort, y esa zona de confort nos puede ayudar para poder dar el siguiente paso, pero nunca nos va a ayudar para quedarnos ahí, porque el peligro de la zona de confort es que ese mismo lugar que nos mantenía seguros, de repente se convierte en un lugar que nos minimiza, que nos presiona, que nos oprime y que nos hace compararnos más con otra cosa. Y al quedarnos, al aferrarnos ahí, nos convertimos nosotros mismos en las personas que más daño nos hacemos. Entonces empieza un niño en su propio viaje y proceso. Y ese viaje lo empezamos tan pronto nacemos, aunque no lo sabemos, pero ya hemos empezado el viaje de regreso a quienes éramos, pero que no está hacia atrás, sino que está hacia adelante. El niño se encuentra con que hay muchas cosas que a muy temprana edad va a tener que empezar a hacer por sí mismo, y que tiene. La naturaleza nos va ayudando a aprender a hablar, a aprender a caminar, a aprender a vestirnos. De ahí van a hacer más cosas, hasta que algún momento nos demos cuenta que podemos ser completamente responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional y psicológica, de nuestra vida social, de nuestros comportamientos, de nuestra nutrición, de nuestro ejercicio, de nuestro éxito en la vida, de nuestro propio placer y felicidad. Entonces hay un niño que sabe que tiene algo más de lo que siente, que eso que siente no es suficiente, y que tiene que buscar algo más grande de eso que en ese momento, que su capacidad de sentir y de entender lo que siente, de hacer conclusiones, es mínima, y de alguna manera este niño lo sabe. Por eso siempre las primeras actitudes de los niños es ir en busca de otras cosas, es ir a agarrar cosas, y esta actitud los seres humanos la seguimos manteniendo en nuestra vida adulta. Lo que pasa es que por los eventos traumáticos, pero es por la mente, es por las creencias, nos reprimimos de experimentar muchas cosas que en lo más profundo queremos experimentar, pero le tenemos miedo a lo desconocido. Porque en cierto nivel o en diferente nivel, cada persona se le ha enseñado a tener miedo a lo diferente, a mantenerse en lo conocido. Y es exactamente eso lo que nos mantiene heridos y lo que nos mantiene exigiéndoles a otros que nos den aquello que es únicamente nuestra responsabilidad darnos. Entonces hay un niño que sabe que tiene algo más de lo que siente, un niño que siente una fuerza que lo mueve, que sabe que aunque a veces quiere quedarse, hay algo que lo impulsa, hay algo que lo empuja. Y a veces esas emociones tan violentas que a veces se manifiestan de esta manera, hay eventos exteriores que producen esta emoción tan grande dentro de nosotros, nos terminan sacando del lugar de donde queríamos permanecer, porque de alguna manera hay una fuerza que sabe que no nos podemos quedar ahí por mucho tiempo, y de que si a veces no podemos llegar racionalmente a la conclusión de que tenemos que avanzar, de que tenemos que irnos, que ya no nos podemos quedar, aquí pues cada quien elija la experiencia propia que está teniendo. Va a haber una situación que va a hacer que esta fuerza interior salga con una fuerza más grande y que nos haga irnos, que nos haga movernos, que nos haga ir a experimentar lo que mentalmente no queríamos experimentar, porque es la única manera que vamos a continuar en la búsqueda de eso que buscamos, ¿no? Entonces hay un niño que siente un caos. La palabra caos es igual a la palabra movimiento.
El asunto aquí es que las confusiones interiores a veces hemos aprendido que son malas o que no deberíamos de tenerlos, pero son esos los movimientos de confusión, de incertidumbre, que cuando aprendemos que no son malas, que es importante sentirse cómodo con lo incómodo, a estar bien, a saber que esos movimientos que producen incertidumbre, si les tenemos paciencia, si los observamos, si les permitimos hacer lo que tienen que hacer, nos van a llevar al lugar que necesitamos estar, aunque no nos guste estar. Entonces, hay un niño que está dispuesto a encontrar la verdad absoluta, o como dice la filosofía, ¿no? Algunos que dicen que la verdad absoluta no existe, podríamos decir que no tenemos ningún problema con ese término. Pero en este caso, los estudiosos en espiritualidad, en filosofía y en psicología nos dicen que lo que todas estas ciencias están tratando no es negar que existe una verdad absoluta, sino lo que están tratando es de cuestionar todo para darnos cuenta que hay muchas cosas que no son verdad. Y al eliminar estas cosas que no son verdad, nos acercamos a la verdad absoluta, aunque a lo mejor no la alcancemos ya en este momento. Es más, aunque no alcanzáramos esa verdad absoluta durante toda la vida, pero si el trabajo se mantuvo en quitando lo que no es, hubo un avance, hubo un progreso, y ese era el camino, esa era nuestra verdad, de que ese era el proceso del cual teníamos que continuar. Entonces sabemos todo de alguna manera que estamos en búsqueda de algo, y que ese algo de alguna manera ahorita no nos podemos conectar con eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la experiencia del exilio, de la experiencia de salir de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de sanar el niño interior, de alguna manera mentalmente nos estamos diciendo que no estamos sanos y que nos falta algo, y de que hasta no tener eso algo o no encontrar eso algo no vamos a estar satisfechos. Esas son frases mentales que son separadas, que le pertenecen a la mente dual, a la mente no sanada. Y acuérdate que la sanación es regresar a una mente unificada de unión. Entonces, las experiencias de exilio, yo pudiera poner las experiencias traumáticas, cualquiera que haya sido. Entonces, yo utilizo la palabra heridas emocionales de la misma manera que la espiritualidad pudiera utilizar las experiencias de exilio, ¿no? Para mí es únicamente un vocabulario diferente, y que la ciencia nos ilumina con más vocabulario para poder hablar de lo que en algún momento era difícil de poder hablar. Es difícil poder hablar del mundo interior porque no hay un vocabulario para eso. Entonces hay personas que tienen que inventarse palabras, las articulan, no las explican, y de repente la mente se abre a poder entender lo que antes era incomprensible para la mente, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. El exilio, la humanidad, el ser humano, las experiencias traumáticas son historias de dolor. O sea, en esta humanidad hay historias muy bonitas, pero en este caso me estoy centrando en las de dolor porque son las que nos interesan poder comprenderlas un poquito. Entonces, en las experiencias de exilio, en el momento que nacemos, en el momento que nos damos cuenta que no nos dan lo que queremos, en el momento que incluso nos damos cuenta que a lo mejor papá o mamá no nos quieren como nosotros quisiéramos que nos quisiéramos, o que una novia, o que un esposo, o que unos hijos, o que la sociedad no nos trata de la forma que nosotros pensamos que nos merecemos ser tratados, hay un dolor en ese momento. Hay historias decepcionantes que vamos a tener durante todo el transcurso de nuestras vidas. También hay buenas, te lo recuerdo, pero en este caso me centro en esto, ¿no? Entonces hay sufrimiento, hay vergüenza, hay sensación de vacío, hay sensación de soledad. También, después de este caos emocional, es importante saber que hay lugares de descanso. En las historias bíblicas se menciona cómo el pueblo de Israel tenía que caminar mucho tiempo, pero de repente se encontraban en un lugar donde había un oasis. Y ese lugar era importante porque ahí iban a volver a conectarse con Dios, a conectarse con ellos mismos, a ver qué era lo que estaba pasando para poder seguir tomando el camino que querían que tomar. En el mundo de la sanación psicológica está exactamente lo mismo. Hay muchos problemas, hay muchos caos, hay vergüenza, hay culpa, pero de repente vamos a terapia, ese lugar de repente se convierte en un lugar de descanso. O cuando encontramos a una persona, a un amigo, esa persona se convierte en un lugar de descanso, el cual nos ayuda a recuperar fuerzas, a disipar las emociones densas y a poder conectar un poquito, aunque sea más, con aquello que andamos buscando para poder tomar los siguientes pasos, para poder calmar el agua, como se dice coloquialmente, ¿no?
también hay lugares de estancamiento. Hay momentos donde decimos, no pasamos, estamos dando la vuelta al mismo tema, esos pensamientos obsesivos que vienen otra vez, volvemos a pensar y el caos vuelve a crecer, no miramos la salida, sentimos que no vamos hacia atrás, pero tampoco hacia adelante, y nos causa frustración estar en ese momento. Esto es importante saberlo, porque no es anormal que te esté pasando, sino que es parte de tu condición como ser humano, de esta experiencia. Pero lo primero que hay que hacer es saber que así tenía que ser. Así era la experiencia humana. Sin embargo, es importante saber que también van a haber momentos de sanación, momentos de claridad, y en esos momentos hay que aprovecharlos para tomar decisiones, para desarrollar más habilidades, para aprender a disfrutar el presente, ¿no? Entonces hay que destrozar todo lo que no es para encontrar lo que es. Esta frase a mí me gusta. Hay que destrozar todo lo que no es para encontrar lo que sí es. Aquí podríamos entrar en esta educación sobre el ego, ¿no? Hay que minimizar la influencia del ego. Hay que saber relacionarnos con el ego para poder relacionarnos con nosotros mismos. ¿Qué es el ego? El ego es todo pensamiento, todo registro, todo recuerdo, todo concepto, toda información que tú tomes como verdad sobre ti mismo. Si yo te preguntara quién eres tú, toda esa lista de palabras le pertenecen al ego, porque ninguna de esas palabras te satisface. Y si te identificas con esa palabra, cuando pierdas esa palabra, te pierdes a ti mismo. Un ejemplo, ¿no? Tú me dices, mi esencia es ser maestro. Tú trabajas en una escuela y has trabajado 25 años en esa escuela y tu vida está alrededor de los alumnos, de la educación, de las tareas, de todo. Pero ¿qué pasa si un día te despiden de ese trabajo y ya no puedes encontrar un trabajo sobre maestro? Si tú estabas identificado con esa palabra maestro, te pierdes a ti mismo y empieza el vacío existencial. ¿Pero por qué es que pasó que perdiste ese trabajo? Porque de alguna manera la vida sabía que tú no eras eso y que debías de encontrar lo que verdaderamente eres. ¿Qué pasa si tú me dices que tú eres esposo y que tu esencia es ser esposo y que todo lo que haces está alrededor de tu esposa? ¿Qué pasa si un día pierdes a esa esposa? Entonces se va también tu esencia, ¿no? Y aquí no estoy tratando de darte pensamientos negativos ni que te asustes, sino lo que estoy diciendo es que todos los seres humanos tenemos roles en la vida, que el ego tiene una función para poder vivir en esta vida y que no es malo el ego. Pero al caer en la identificación de que somos únicamente el ego, o únicamente un rol, entonces perdemos también la razón de cómo poder movernos en esta vida, porque hay algo que está detrás de todas esas máscaras que nos hemos creado. Aunque las mismas máscaras del ego no sean malas en sí mismas, tienen una función. Pero el problema del sufrimiento excesivo viene cuando creemos que somos eso que nosotros nos hemos inventado, o cuando nuestra esencia se la damos únicamente a un rol, que muchas veces los roles son temporales y que incluso el rol se puede vivir mejor cuando sabemos que no somos el rol, pero intencionalmente nos metemos en ese rol. Entonces, ¿qué es el niño interior y a quién le podemos acreditar esta palabra? Aquí está este señor que se llama John Bradshaw, es al quien le acreditamos que fue el que empezó a utilizar esta palabra, y él nos dice que el niño interior es esa parte petrificada de nuestra psique, ¿no? Es esa parte que está estancada, podríamos decir que está fragmentada, que está herida. Psique, al principio, la palabra psique, psicología, se podía describir como el alma. El alma es la fuerza vital del ser humano, ¿no? Entonces la psicología es el estudio del alma. Aunque muchas áreas de la psicología o muchos psicólogos hoy en día se han dedicado únicamente al dolor, a cómo quitarle el dolor mental al ser humano, a quitarle esa sensación de miseria, pero hoy en día sabemos que esa es una versión, ese es un concepto muy pequeñito de la psicología. O sea, la psicología es mucho más que eso, y por eso es que hoy en día muchos psicólogos también se están educando en otras áreas para poder tener un concepto más amplio de lo que es el alma, poder regresar de alguna manera a la esencia, pero con los nuevos conocimientos que se tienen hoy en neurociencias, en espiritualidad,
en la educación, etcétera, etcétera, para ayudarle al ser humano a ser completo. No únicamente que no tenga dolor, sino que ahora que no tiene dolor, ahora qué hago con mi vida, a saber cómo maximizar su potencial, a conocerse, a poder desarrollarse, a poder saber pedir ayuda y a muchas cosas, ¿no? Entonces, esta parte petrificada de nuestra psique, pues se formó cuando éramos indefensos, cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque el niño no se podía proteger a sí mismo, entonces era básicamente presa fácil para cualquier adulto, ¿no? Ahí entonces es donde almacenamos todas nuestras experiencias, ¿no? Ahí en esa parte de la psique, ahí está todo lo que aquello etiquetamos como bueno y como malo, lo que nos produjo placer y lo que nos produjo dolor. Y acuérdate que como ahí está almacenado, entonces hoy funciona como un lente, ¿no? Entonces el niño interior hoy en día es como el lente que nos ponemos para poder interpretar todo lo que vemos, ¿no? A esta persona es buena, esta es mala, esto que hizo es porque me quiere, esto que me dijo es porque no me quiere, si me dio es porque me quiere, si no me dio es porque no me quiere, si me compraron esta ropa que no me gusta, y ahí pues interpretamos todo lo que nos pasa, ¿no? Si hoy a lo mejor no fui escogido para el equipo, entonces es porque yo soy malo y así, etcétera. Nos vamos a interpretar todo lo que nos pase el día de hoy y desde que somos niños por medio de esto que le llamamos el niño interior. La edad de la concepción hasta los 7 años es súper importante y esta va a ser la última imagen que te voy a enseñar porque es ahí, ¿no? La mayoría de psicólogos dicen es en infancia donde hay que poner mucha atención porque desde ahí se va a formar todos esos conceptos que los vamos a llevar hasta la vida adulta, esas creencias, y acuérdate que de acuerdo a lo que creemos, así es como vamos a vivir. El niño cuando crece nace en un estado cerebral que se le conoce como egocéntrico. Egocéntrico no porque sea malo, sino porque al no tener su cerebro desarrollado, el niño piensa que todo lo que sucede es por él mismo. Él es el centro del universo en ese momento, porque toda la atención no solo está hacia él, sino que él necesita o él piensa que tiene que estar hacia él, ¿no? Entonces, cuando somos niños, no sabemos separar las historias de nuestro ser. No sabemos que papá y mamá allá están gritando por una situación que tiene que ver entre ellos dos, no conmigo. Entonces, como soy niño, no se separa la historia. Yo estoy seguro que ellos están gritando por mí, por algo que tiene que ver conmigo. Si mis padres se están abrazando, se están besando, se quieren mucho, yo no sé separarme de eso, entender que ellos dos están enamorados y que tienen una relación separada de mí, sino que yo interpreto que se están riendo, que se están abrazando por mí, que yo estoy incluido, ¿no? En eso que ellos están haciendo. Entonces, desde ahí viene la voz interior que de adultos nos va a hacer interpretar que todo lo que pasa tiene que ver con nosotros. Si alguien nos volteó a ver, tiene que ver conmigo. Si alguien me saludó, tiene que ver conmigo. Si alguien me felicitó, tiene que ver conmigo. Entonces todo tiene que ver conmigo. Esa es la manera en la que el niño crece. De adulto, los significados se van a repetir porque voy a empezar a reaccionar desde el niño herido. Desde ahí voy a empezar a reaccionar. Y como ya te hablé de esto, creo que es importante que te mencione las otras. El ejemplo que te quiero dar te lo voy a dar repetidamente y te lo voy a volver a mencionar en los videos posteriores. Pero para que tengas una idea de qué estoy hablando. Cuando era niño, si mi mamá se enojaba, yo no pensaba que ella estaba enojada, sino que yo pensaba que yo era malo. Yo le doy un significado a ese enojo de mamá. Ella se enoja, yo soy malo. Mi papá grita, yo soy tonto. Mis padres discutían, yo era el culpable. Mi madre estaba ocupada, no soy digno de su atención. Mi hermana tenía una blusa bonita, entonces yo soy fea porque me comparo con ella, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esas imágenes de la derecha es el significado que yo le doy. Lo de la izquierda es el evento que está sucediendo, que posiblemente no tiene nada que ver conmigo. Pero como mi cerebro es egocéntrico, que no se sabe separar, entonces yo le di un significado a que todo eso que estaba sucediendo tenía que ver conmigo. Así se vio en la edad cuando yo era niño. Entonces ahora en la edad adulta, como la interpretación sigue ahí, la creencia sigue ahí estando, y yo no sé separar entre lo que pasó de niño y hoy de adulto. Por eso es que hoy en día somos adultos, pero en realidad somos niños heridos porque no hemos crecido, nos comportamos como niños en muchas cosas. Entonces, ¿cómo se ve esto si nunca se trabajó? Mira, el ejemplo de la adulta es esta. Si hoy en día mi hijo, hoy que yo ya tengo 30, 40, 50 años, si mi hija está enojada,
Si tú eres mamá, ¿qué es lo que tú piensas? Que está enojada porque eres mala madre. Otro ejemplo que yo te podría poner es que si tu hija, en lugar de estar enojada, tiene depresión, está enferma, entonces como yo soy mala madre, no la cuidé y por eso ella está enferma, ¿no? Y no, muchas veces no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Si tienes un novio y tu novio te gritó, entonces tú dices, me grita porque soy tonta, ¿no? Si tienes un jefe, o si tuviste a tu jefe y tu amigo discutían, hoy tú te sientes culpable por esa discusión. Si tienes una novia y esa novia está muy ocupada que no tiene tiempo para ti, entonces tú dices, yo no soy digno de la atención de ella. Si la amiga de tu esposo tiene una blusa nueva, entonces tú dices que eres fea. Entonces se repiten las mismas experiencias con personas diferentes en una edad bastante diferente, pero lo que sientes es exactamente lo mismo. La sensación se repite interiormente y a eso, señoras y señores, le llamamos el niño herido. Entonces andamos en búsqueda de ese niño completo. ¿Qué es lo que buscamos? A nosotros mismos, porque nos perdimos en un cierto momento. Espero que estas imágenes te estén ayudando a poder comprender lo que es el niño interior. Para mí sanar y comprender es exactamente lo mismo. Cuando comprendes cosas, automáticamente sanas, te dejan de doler, tienes que reconfigurar, viene un proceso en el cual tienes que reconfigurar todas las cosas que pensabas que eran verdad. Puede ser que venga culpa, puede ser que venga vergüenza, cómo fue que hice esto. Y aquí lo importante es de que aprendas a separarte del evento pasado. De que en un momento hiciste de lo mejor que podías con lo que tenías y el día de hoy es importante de que nos abramos a una nueva educación, a nuevos conocimientos para darnos cuenta que nosotros somos lo que buscamos. Y este proceso nadie se lo puede brincar, todos estamos en exilio, todos salimos a buscar algo que no sabemos qué es eso, todos también vamos a encontrar ayuda, pero para encontrarla tenemos que abrirnos. Esa ayuda incluye el poder saber que no sabemos. Cuando éramos niños no sabíamos, pero no sabíamos que no sabíamos, ¿no? Ese era el problema, que estábamos seguros que sí sabíamos y por eso es que a veces nos hacíamos daño. Hoy de adulto seguimos no sabiendo nada. Y a veces el creer que ahora, porque tenemos una edad mayor o porque hemos estudiado, sí sabemos, nos puede llevar a cometer exactamente los mismos errores, pero que nos van a terminar doliendo más, pero ahora tenemos más recursos para ocultar esas cosas. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta que sabemos muy poquito sobre la vida. Sabemos muy poquito sobre la vida interior, pero que a la misma vez, si reconocemos que no sabemos, esa es la puerta para la sabiduría, para el conocimiento. Saber que sí tenemos la capacidad de saber. Saber que sí podemos encontrar, pero tiene que empezar desde el saber que no sabemos y que necesitamos ayuda. Entonces espero nuevamente que este video te haya ayudado a poder comprender un poquito más sobre el niño interior. Te repito que van a venir otros videos sobre este mismo tema para ampliar lo que ya hemos hablado. Por eso es que siempre trato de hacer más de un video sobre el mismo tema. Video 1, video 2, video 3. Por eso si es la primera vez que estás conmigo, yo te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver los siguientes videos y así juntos profundicemos en ese término muy famoso hoy en día, el niño interior. Eso es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.